Bien, lo que yo quiero hacer es simplemente ofrecerles un pantallazo muy general. Creo que me he pasado con el número de diapositivas, tengo alrededor de 36, no las voy a utilizar todas porque no vale discutir necesariamente sobre todos los temas que he venido planteando. ¿Sí? ¿A qué me refiero exactamente? No voy a, por ejemplo, a plantearles si esto de la pandemia se trata o no, por ejemplo, de un cisne negro. No vale la pena ahora mismo discutirlo, no vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, ni de China, de cómo ha hecho las cosas eh, para tratar de controlar la pandemia, si es que lo trató desde un principio o no, si las cosas podrían haber sido distintas y demás. Sí, quiero concentrarme primero en darles un pantallazo respecto de lo que ha venido sucediendo con la economía internacional, qué es lo que se espera, qué es lo que pienso yo particularmente de manera muy humilde, y para luego concentrarnos en qué es lo que podría hacer la economía del país para poder aprovechar, porque toda crisis es, por supuesto, un momento de oportunidades, para poder aprovechar de este momento y poder salir adelante, además con una mirada sistémica, estructural y además de largo plazo, ¿sí? Pues bien, esta es una gráfica simplemente que viene a confirmar, una gráfica del grupo de research de Bloomberg, que viene a confirmar simplemente lo que todos ya sabíamos. Es decir, no nos informa, sino que nos Perdón, confirma que ahí hay una recesión mundial. perdón, Mauricio, ¿puedes ponerla en modo presentación? Ah, correcto, perfecto, gracias. Modo presentación. Más adelante se ha observado lógicamente. Primero, hay tres gráficas. La primera en la izquierda refleja el incremento del desempleo que ha habido en Estados Unidos en menos de un mes. Ahora hemos sobrepasado los 10 millones de desempleados en Estados Unidos. La cifra es realmente impresionante y se compara solamente a aquella de la Gran Depresión, ¿sí? De los años 30, hace aproximadamente 100 años ya. La segunda gráfica representa la caída en bolsa, muestra cuál ha sido el periodo más largo de cotización en bolsa que ha habido en la historia a partir de 2009 aproximadamente, con todo el proceso de monetización de deuda de la Reserva Federal, de la cual les quiero hablar puntualmente un poco más adelante, y cómo es que cae en picado sobre marzo, el momento en el que Donald Trump anuncia el cierre del espacio aéreo respecto de Europa para poder empezar a asumir el desafío de la pandemia del coronavirus, ¿sí? Más adelante ya ven cuál es, si ustedes quieren, la volatilidad que ha habido en cuanto a desempleo en Estados Unidos. Esta es la manera en que ha caído el precio del petróleo. Por cierto, los commodities, como vamos a ver un poco más adelante, ya venían siendo muy castigados, pero a raíz de la crisis de la pandemia han venido a agravar la situación. ¿Sí? La caída ha sido realmente estrepitosa y el precio del petróleo se ha mantenido por debajo de los $30, más cercanos incluso a los 20 que a los $30, e incluso con los nuevos acuerdos de la OPEP, todavía no rebota el precio del petróleo. Entiendo que Donald Trump ha aclarado que tienen que haber todavía mayores recortes, pero al menos en el corto plazo, en lo inmediato, no hemos visto ningún rebote. El precio del petróleo se ubica aproximadamente alrededor de los $24 nada más, ¿sí? Ahora, quiero concentrarme en esto, en qué es lo que han venido haciendo los gobiernos alrededor del mundo y de manera coordinada, fundamentalmente de Estados Unidos. Esta gráfica representa la forma en que el dólar estadounidense ha venido perdiendo valor desde la creación de la Reserva Federal en 1913. El dólar ha perdido su valor por las políticas monetarias que ha venido implementando desde entonces, alrededor de un 98% su valor. Pues hoy hemos visto, ayer se ha confirmado, por ejemplo, en Argentina, cómo es que luego de que un dólar valiera un peso, en 2001, ayer necesita uno 100 pesos para comprar un dólar. Así que comparativamente hablando, lo que el peso ha perdido de 2001 en solamente 20 años hasta el día de hoy, es lo que ha perdido el dólar desde 2013 a la fecha aproximadamente. ¿Sí? Y es muy importante. Vean cuáles son algunos de los hitos más importantes que ha habido en la historia, sobre todo del siglo XX, para poder llegar a una situación extrema y sumamente preocupante para el sistema monetario internacional y bancario, por supuesto, y financiero, ¿sí? No voy a extenderme mucho más. De todas maneras, si hay algo que no quedara muy claro, yo voy a pasarles eh, esta presentación. Estos dos señores son Alan Greenspan y Ben Bernanke,
que son los principales presidentes de la Reserva Federal que más expandieron la masa monetaria en la historia de los Estados Unidos, incluso, o al menos desde la creación de la Reserva Federal en 1913. Estos dos señores han multiplicado el tamaño de la base monetaria, es decir, del dólar estadounidense, en casi 5 veces mientras fueron presidentes, comparativamente a toda la cantidad de base monetaria que había habido hasta antes de que ellos asumieran el mandato de la Reserva Federal. Y sobre todo uno de ellos, el de la derecha, Ben Bernanke, que fue presidente de la Reserva Federal entre 2006 y 2014, que asumió el desafío de la bancarrota de Lehman Brothers y por lo tanto de la gran recesión, es el que puso de moda el concepto del helicóptero del dinero, si ustedes quieren, ¿sí? Que consiste no en otra cosa más que decir o tratar de utilizar una analogía para decir vamos a imprimir dinero, vamos a devaluar el dólar, pero no lo vamos a entregar a personas concretas ni a industrias concretas, a pesar de que de todas maneras lo hicieron, para evitar conflictos de interés y al mismo tiempo para tratar de que a todo el mundo le llegue el dinero por igual y que los precios generales de la economía, sobre todo del IPC, se incrementaran de manera uniforme a lo largo y ancho de la economía para poder reactivarla. Esto ha sido motivo de mucha polémica. Esta ha sido la política monetaria de la Reserva Federal de estos dos presidentes, de Greenspan y Bernanke, desde el 2001, aproximadamente desde el ataque a las Torres Gemelas. Si yo tuviera que identificar o elegir un hito ideal para poder explicar y ponerlos en contexto respecto a lo que ha sucedido, sería el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Fíjense cómo a partir de 2009 hasta prácticamente el día de hoy, las tasas de interés se han mantenido arbitrariamente en niveles históricamente bajos y además durante demasiado tiempo. Los que seguimos la teoría monetaria y nos hemos especializado en ciclos económicos y burbujas de activos fundamentalmente, decimos que cuando uno se lanza como presidente de la Reserva Federal o de cualquier presidente del Banco Central, se lanza en este tipo de políticas de expansión de la base monetaria y del crédito para tratar de estimular la demanda, no solamente que no estimula la demanda, sino que termina generando nuevas burbujas o reinflando las anteriores por las cuales ha habido una crisis, como la que explotó con la burbuja inmobiliaria alrededor de 2007 y 2008 en Estados Unidos o en Europa y concretamente en España, es justamente llevar las tasas de interés por debajo de los niveles a los que el mercado los establecería en condiciones de libre competencia, ¿sí? El 21060, por ejemplo, aquí me refiero a las reformas de primera generación en Bolivia, lo primero que hicieron fue impedirle justamente al Banco Central que estableciera o fijara o congelara las tasas de interés en niveles demasiado bajos durante demasiado tiempo. En Estados Unidos, la advertencia de esta política era la siguiente. La inflación, hay que tener mucho cuidado con la inflación porque equivale al siguiente símil. Es como apretar o exprimir un tubo de dentífrico sin tener el cuidado de que salga demasiado, porque si sale demasiado es muy difícil volverlo a meter. Es decir, luego es muy difícil volver a controlar la inflación. Muchos decían que cuando Ben Bernanke abandonó la Reserva Federal y terminó su mandato en 2014, salió por la puerta ancha como un héroe porque aparentemente habría logrado bregar con la gran recesión, con la bancarrota de Lehman Brothers, imprimiendo dinero a lo loco para comprar activos tóxicos de la banca y prácticamente nacionalizarlos. Pero nadie se ha deshecho de esos activos. Esos activos siguen figurando en el balance de la Reserva Federal y es lo que ha sucedido. Pero además, muchos piensan que lo que hizo Bernanke además fue tan brillante que no solo que no provocó inflación, sino que además permitió uno de los periodos de expansión económica más importantes que ha tenido Estados Unidos en los últimos 50 años. Sin embargo, las pruebas están en que para los economistas no convencionales, la inflación muchas veces puede estar fuera del índice de precios al consumidor, ¿sí? Fuera del IPC. Lo que pasa es que cuando los economistas convencionales observan que los precios se incrementan de manera extraordinaria en el índice de precios al consumidor, le llaman inflación, pero si ven el mismo comportamiento de los precios de activos que están fuera del IPC, le llaman auge, a pesar de que el comportamiento es exactamente el mismo.
¿Dónde está la inflación de Ben Bernanke? Entre otros lugares, ha estado fundamentalmente en los commodities. Y es a lo que responde el incremento del precio del petróleo, sobre todo a partir de 2009, que nos ha beneficiado, lógicamente. Así que antes de que responda a la gran demanda de economías como la China y la India, el precio internacional del petróleo ha respondido mucho más a la política de monetización de deuda de la Reserva Federal y el resto de bancos centrales alrededor del mundo. Ahí lo explica. No solamente que sí hubo realmente inflación de activos e incluso dentro del IPC, sino además a lo largo y ancho de toda la economía. Con todo esto, por supuesto, les estoy diciendo que la inflación es siempre mala y es siempre en todo momento y lugar un fenómeno monetario fundamentalmente. Vean ustedes cómo se han incrementado los precios a partir del 2000 y cómo es que no han caído ni siquiera con la explosión de la burbuja inmobiliaria entre 2007 y 2008, ¿sí? En Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que en Estados Unidos hicieron lo mismo que aquí alrededor del año 2006-2007, si no me equivoco, que modificaron la metodología de cálculo de la inflación dentro del IPC. Esta gráfica compara lo que ha sido la inflación con metodología de cálculo de los años 80 versus la nueva metodología de la Reserva Federal o de lo que equivaldría a ser también el INE, el Instituto Nacional de Estadística en Estados Unidos. Vean ustedes la línea azul, cómo representa la verdadera inflación que hay si es que se calculara con metodología de cálculo de los años 80. Realmente ha habido inflación en Estados Unidos, ¿sí? Lo que quiero mostrarles ahora es cómo ha habido un periodo de expansión. Fíjense a ustedes ahí cómo se muestra la capitalización bursátil total en Estados Unidos en las tres últimas crisis que ha habido. ¿Sí? La expansión monetaria y crediticia que ha habido en Estados Unidos ha generado una cantidad de burbujas de activos de manera cíclica, pero impresionante. Ahí vemos la primera, que es la burbuja de las .com, que explotó poco antes del ataque a las Torres Gemelas, la explosión de la burbuja inmobiliaria alrededor del 2007, 2008, como decía, y luego comparativamente hablando y de manera paralela a los mayores programas de monetización de deuda que ha visto nunca el mundo, el incremento, la cotización bursátil más larga, no necesariamente la más alta, pero sí la más larga que ha habido en la historia, ¿sí? Y lo que ha caído a raíz de la crisis del coronavirus es solamente a niveles del pico de la burbuja inmobiliaria del 2007 y 2008. Así que muy probablemente todavía podríamos ver en el corto plazo, no sé si inmediatamente, pero sí en el corto plazo, mayores caídas si es que viéramos todavía mayores correcciones. Aparentemente el mercado ya ha hecho todas las correcciones que debería haber hecho y por tanto podría ser un motivo de optimismo para ver una recuperación en forma de E chica en Estados Unidos, aunque lo voy a discutir un poco más adelante. Pero en este caso, para discutir o para tratar de lidiar con el inicio de la crisis o el inicio de la recesión global, vean cómo los principales gobiernos alrededor del mundo, junto a sus bancos centrales, están actuando de manera coordinada para monetizar la deuda y comprar activos tóxicos del mundo, además de manera ilimitada. Ese es el término que ha utilizado ahora la Reserva Federal, para poder monetizar deuda y crear dinero de la nada, porque no es otra cosa, crear dinero de la nada y poder tratar de estimular la demanda y que se recupere la economía de manera coordinada. Esta es una inyección de dinero nunca antes vista en la historia de la humanidad, no estoy exagerando, ¿sí? Y ahora lo están haciendo de manera coordinada los principales bancos centrales del mundo, y no por eso está bien necesariamente, ¿sí? Todo esto es comparado con el oro, por supuesto. Dinero de nueva creación sin respaldo de activos reales comparada con el oro, por ejemplo. Acuérdense de la primera gráfica que les mostré de la pérdida de valor o de poder adquisitivo del dólar a partir de 1913, ¿sí? Fíjense cómo ha caído, por ejemplo, el Standard & Poor's con la crisis a principios de marzo, con la crisis del coronavirus, comparado con el incremento con el incremento del tamaño del balance de la Reserva Federal, cómo ha crecido históricamente, ¿sí? A medida que caía el Standard & Poor's o la bolsa en general en Estados Unidos, se incrementaba el tamaño del balance de la Reserva Federal. Es impresionante, pocas veces se ha visto algo así. Esto ilustra básicamente cómo ha crecido la base monetaria de la Reserva Federal solamente desde 2018, que como les decía, ya había crecido
en casi 5 veces el tamaño que ya tenía antes de los mandatos de Alan Greenspan a fines de los 80 y Ben Bernanke en los 2000. ¿Sí? Es impresionante. Yo no sé dónde va a ir a parar semejante cantidad de dólares y de activos tóxicos, honestamente. Se generará mucha más inflación o no, o hiperinflación, eso es parte de otra discusión, pero está sobre la mesa. Para que ustedes vean, no solamente el Japón, el Banco de Japón o el Banco Central Europeo o la Reserva Federal están expandiendo de manera impresionante el tamaño de su balance, sino sobre todo un país como la China. Muchos están diciendo, se están aventurando en decir que ahora este es el momento en que la China pase a ser la primera economía del mundo y que Estados Unidos finalmente termine como imperio y demás. Pues yo lo cuestionaría, al menos viendo este gráfico, ¿sí? Es impresionante lo que está haciendo el Banco Popular de la China expandiendo su base monetaria. Y les voy a contar un poco más sobre las consecuencias de esta política, por supuesto, ¿sí? La crisis ha llegado a tal momento que ni siquiera los activos reales han sido activos de refugio. Aquí han caído los que vendrían a ser los activos de refugio típicos cuando hay problemas en bolsa, cuando hay caídas bursátiles tan fuertes como la que hemos observado. Ni siquiera el oro o los bonos del tesoro a 10 años de los Estados Unidos se han salvado. Sin embargo, ante semejante caída podría lógicamente haber oportunidades. Y aquí ya vamos entrando en materia. Esta gráfica lo que hace es explicar la comparativa que existe entre la cotización internacional del petróleo con la idea de que si la bolsa en Estados Unidos está cara o está barata. Es decir, a medida que la gráfica baja, significa que el petróleo está muy barato y que al mismo tiempo el mercado está muy caro, ¿sí? Ahora mismo para el petróleo estamos en el tercer mejor momento posible para poder invertir desde la década de los 70. A medida que cae la bolsa, el petróleo tendría que volver a crecer. Como les decía, llama la atención que todavía no se esté recuperando. Tal vez inmediatamente al volver luego de la cuarentena podríamos ver una recuperación del petróleo si es que no hubiera también mayores acuerdos respecto del recorte de la producción entre la OPEP, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos y demás, ¿sí? Esta es una de las gráficas más importantes que les puedo mostrar, la oportunidad que existe detrás del petróleo. Pero al mismo tiempo yo digo, para un país petróleo dependiente o monoproductor, si ustedes quieren, de petróleo como Bolivia, ¿qué podría significar esto? Una de las mejores oportunidades. Pero la pregunta es, ¿Bolivia está realmente en condiciones de aprovechar semejante oportunidad o no? Es esa la gran pregunta. ¿Bolivia tiene las condiciones para poder aprovechar de lo que se podría considerar como uno de los mejores activos de inversión posibles en los próximos 10 años al menos? Esa es la gran pregunta y el gran desafío, no solamente para el sector, sino para todo el país. Lo que planteo tal vez lo sorprenda. Esta es la forma, el aspecto que va a terminar teniendo, al menos en condiciones ahora, si es que nada cambia a partir de ahora, en la economía nacional o del crecimiento, de acuerdo a las últimas proyecciones que ha hecho ayer o antes de ayer el Banco Mundial. La caída, como ustedes ven, es impresionante, ¿sí? Este es solamente un ensayo y vamos a ver qué pasa, qué se puede hacer al respecto. Espero que lo podamos discutir en todo caso. De todas maneras, yo consideraba que había demasiados riesgos todavía porque habíamos implementado lo que Macri en Argentina, por supuesto en proporciones mucho menores, pero seguíamos el mismo camino. A pesar de que estaba perfecto, que estaba excelente recortar el gasto para poder reducir el déficit fiscal, lamentablemente estábamos emprendiendo una estrategia gradualista en la cual íbamos a tener déficit cero solamente en el año 2025, y esto lo he advertido varias veces. Cualquier cosa podía suceder en el camino hasta 2025 que podía arruinar nuestros planes. Las cosas podían cambiar de manera inmediata. Y lamentablemente llegó el coronavirus, ¿sí? La crisis de la pandemia. Lamentablemente no pudimos hacer mayores recortes. Me imagino que el ministro Parada le hubiera gustado hacer mayores recortes. Y hemos hecho solamente los cosméticos o los que eran políticamente viables, si ustedes quieren, ¿sí? Pues bien, no me extiendo mucho más. Y la muestra de todo esto, de cuán débil era la economía para poder asumir semejante crisis, es esta gráfica que me imagino que muchos de ustedes ya pudieron ver de la Oxford Economics. Quien en el mundo tiene las peores condiciones para asumir semejante crisis
fundamentalmente sanitaria, no solamente económica, es Bolivia. Y nos sigue Nigeria, por ejemplo. Luego en Nigeria está Perú, aunque Perú, comparativamente hablando, tiene mejores condiciones económicas para asumir la crisis, ¿sí? Pues miren ustedes, lo que quiero tratar de decirles es que imagínense si nosotros hubiéramos tenido una estructura mucho más liberalizada para asumir una crisis. Si ustedes se fijan primero en la gráfica a la derecha, lo que ilustra es la línea que va cayendo es el índice de libertad económica que tenía Bolivia en los años 90 y cómo es que ha ido cayendo hasta el día de hoy. Este es el índice de libertad económica 2020 de la Fundación Heritage. Y la pérdida de libertad económica que hemos ido teniendo de un tiempo a esta parte, fundamentalmente desde 2005, ha sido dramática. No necesitamos más de lo mismo para poder lidiar con esta crisis, sino muchísimo menos. Necesitamos mucha más libertad económica, la mayor libertad económica posible para asumir cualquier tipo de crisis. Ahora, si ustedes se fijan, para que se den cuenta de la magnitud o de la pérdida de libertad económica que hemos visto un tiempo a esta parte, ahora mismo solamente comparado, solamente nuestra libertad económica es comparable solamente a la del Congo, la de Eritrea, Cuba, Venezuela y Corea del Norte. ¿Sí? Tiramos el promedio del mundo hacia abajo. Somos perjudiciales para la economía mundial incluso. ¿Sí? Tiramos para abajo el índice de libertad económica mundial, el promedio. ¿Sí? Hacemos presión hacia abajo. Solamente son menos libres que nosotros el Congo, la República Corea del Norte o Venezuela. Esto llama muchísimo la atención. ¿Sí? Como les decía, índice de libertad económica 2020 de la Fundación Heritage. Son datos recientes. Entonces, lo que yo planteo es, ya no son medidas cosméticas, sino medidas estructurales, porque a mi muy humilde entender, la economía de Bolivia ya está en quiebra y no necesitamos más deuda, no necesitamos estimular más la demanda porque ya la hemos hiperestimulado los últimos 14 años. ¿Dónde más vamos a reducir las tasas de referencia, las tasas de interés de referencia? ¿Dónde más vamos a ampliar la base monetaria? ¿Dónde más vamos a expandir el crédito? ¿Sí? No hay forma de seguir resucitando, tratar de seguir resucitando la demanda porque ya la hemos hiperestimulado al punto de que hemos creado un problema de sobrecapacidad. Todo lo que producimos no alcanza para el nivel de demanda que hemos tratado de estimular. Ustedes han visto cómo a medida que hemos gastado más, nos hemos desacelerado más desde 2013 al menos. Ni siquiera con la caída internacional de los precios del petróleo, sino mucho antes. Es decir, el modelo está totalmente agotado y no hay forma de seguir financiándolo. Y aunque hubiera forma de seguir financiándolo, no es que vamos a mejorar nuestras condiciones para generar riqueza y poder cumplir con nuestras obligaciones, sino exactamente lo contrario. Entonces, lo que yo planteo en resumen con estos 10 u 11 puntos es simplemente un nuevo 21060 y buena parte del plan de todos, pero corrigiendo sus errores. Y estos son los puntos. Me extiendo en explicar cada uno de ellos, que por cierto, además, son complementarios entre sí todos. En un artículo que publiqué en mi página web, en mi blog, en riosmauricio.com, bajo el título de Una devaluación interna para Bolivia al estilo letón, tomando Letonia o los países bálticos en conjunto como el mejor caso de éxito para lidiar con la crisis de la gran recesión, ¿sí? Los tres bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, ¿sí? No voy a extenderme a leer cada uno de los puntos, pero a lo que me refiero simplemente es que necesitamos ya reformas estructurales y además con estrategia de shock. Insisto en decir que necesitamos un nuevo 21060 corrigiendo sus errores. Y uno de los principales es, a mí, por ejemplo, me encantaría ver una economía bolivianizada y sí, efectivamente, para poder evitar que el Banco Central siga haciendo lo que ya empezó a hacer, que no es otra cosa más que lo que hacía entre el 1982 y 1985, que es monetizar deuda. Es decir, lo mismo que está haciendo ahora mismo la Reserva Federal, con la diferencia de que la Reserva Federal imprime dólares y que ahora mismo hay aproximadamente una escasez de dólares en el mundo de aproximadamente 13 billones de dólares. Es decir, los países emergentes o el resto del mundo ha emitido demasiada deuda denominada en dólares y la gente está comprando dólares porque no confía en el riesgo moneda local fundamentalmente. Y lo primero que podría pasar si empezamos con esto de inyectar liquidez en la economía de manera indiscriminada va a ser
una huida hacia activos reales de la gente y entre ellos el dólar. Es decir, no solamente que no va a reactivar la economía, sino que muy probablemente agrave la situación y solamente le termine agregando inflación a los problemas que ya tenemos. Es decir, en otras palabras, tendríamos estancamiento inflacionario o estanflación, ¿sí? Pues bien, no me extiendo mucho más con eso. La alternativa es simplemente a los 10 puntos, al menos aplicar reformas impositivas, reformas para el sector bancario y financiero y reformas fundamentalmente monetarias. Y me concentro en lo impositivo. Si realmente se quiere liquidez, no tiene que ser dinero de nueva creación por parte del Banco Central, que de hecho ya lo está haciendo, ya está monetizando deuda en el mercado secundario, está devaluando. Ahora mismo eso es M2, ¿sí? Son solamente apuntes contables, pero eventualmente eso va a ir convirtiéndose en M1, es decir, dinero, monedas y billetes, y honestamente no creo que se vaya a traducir en una reactivación de la economía, sino que lamentablemente pueda agravar la situación. La mejor forma de conseguir liquidez inmediata, además, es recortando unos impuestos y eliminando otros de manera decidida, y además con la contraparte de que el Estado debería reducirse en tamaño, eliminando el número de atribuciones y competencias que tiene sobre la economía, o traducido de otra forma, reducir el gasto público fundamentalmente de aquellas empresas públicas, que es buena parte que explica el déficit fiscal, que son deficitarias y que todavía siguen recibiendo enormes sueldos y que siguen su cuerpo directivo recibiendo enormes dietas al mismo tiempo sin producir absolutamente nada, y que nos hacen a nosotros, a los privados, pagar por sus pérdidas, ¿sí? Lo que ha hecho el Banco Central hace unas semanas nada más ha sido lamentablemente rescatar al sector bancario y financiero, que no hizo sus deberes, que tiene demasiados activos tóxicos en su balance, incrementando tasas de interés en un inicio. Y esto lo sabe el propio presidente del Banco Central, porque yo tengo una entrevista en la que conversaba con Alberto Bonadón hace algo más de un año, en la que decía, hay que incrementar tasas de interés. Pues bueno, la oportunidad ya pasó de hacer las cosas de manera gradual sin causar mayores sobresaltos. Ahora lo que nos queda simplemente es proponer un nuevo modelo estructural y además con estrategia de shock. Ven ustedes la poca cantidad de inversión extranjera directa que hemos tenido en los últimos años. Es dramático, no tengo datos actualizados al 2020, pero el 2018 era de apenas 316 millones de dólares. Y lógicamente el sector que más inversión necesitaba era el que mayores ingresos no significaba, que era obviamente el sector de hidrocarburos. Ya a ustedes no les estoy comentando nada que no sepan, pero no puedo dejar de comentarlo, por supuesto. Vean ustedes el crecimiento del Producto Interno Bruto por sector y, lógicamente, la caída dramática que ha habido en el sector de hidrocarburos. Es decir, la cantidad de inversión que necesitamos no la tenemos nosotros y solamente la vamos a poder encontrar en el exterior, y no en forma de deuda pública externa, sino de inversión privada, de nuevo capital, de capital fresco, ¿sí? Es muy difícil, pero tenemos que empezar por algún lado y en algún momento. Vean cuál ha sido la composición del financiamiento de la inversión pública y cómo es que no ha llegado necesariamente al sector de hidrocarburos, pero de un tiempo a esta parte financiábamos todo el gasto público con ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos, y una vez que cayeron los precios internacionales del petróleo y además dejamos de tener la capacidad de cumplir con nuestras obligaciones, empezamos a compensar esos ingresos con incremento de deuda pública, tanto interna como externa, cuando en realidad deberíamos haber dejado de gastar, ¿sí? El problema es que tenemos un exceso de gasto, no de falta de consumo, ¿sí? El diagnóstico que tienen la generalidad de los economistas es diametralmente opuesto al que necesitamos ahora mismo para poder bregar con la crisis. Mire cómo se ha incrementado la deuda pública externa. Y si además no estuviéramos, si hay alguien que todavía está cuestionando la idea de que no está quebrado ya el país y que necesitamos medidas acorde, vean cuál ha sido el comportamiento de la cotización internacional de los bonos soberanos de Bolivia. El primero de la izquierda es los bonos soberanos a 2023, con vencimiento a 2023. El del medio es con vencimiento a 2022 y a 2028. La caída es dramática. Y la caída se registra a partir del momento en el que Moody's nos rebaja la calificación de riesgo y además nos pone con perspectiva negativa. Es decir, en mi criterio, si esto no refleja que estamos ya en bancarrota y que hay que tomar medidas en ese contexto y con ese tamaño de desafío, en esa proporción, pues estamos
solamente prolongando agonías innecesariamente. Es muy duro cambiar de modelo, pero mientras más rápido, mejor, ¿sí? Esta es otra de las advertencias que yo tenía. Sí, efectivamente, el nivel de reservas internacionales se había estabilizado, pero a niveles todavía demasiado bajos. No tenemos la cantidad de dólares necesaria ni siquiera para poder hacer frente a una eventual corrida bancaria o incluso cambiaria. Si imprimen demasiados bolivianos, pues la gente no va a tener cómo huir al dólar, y lo mínimo que se observaría eventualmente es lo que ya pasaba en Argentina, un mercado negro, un mercado paralelo o un dólar blue, lamentablemente. Y quién sabe, esperemos no, espero estar exagerando y espero estar siendo alocado en decir que eventualmente incluso podríamos estar viendo corralitos bancarios y o cambiarios. Espero que no, como les digo, espero estar exagerando. La mora del sistema bancario ya era demasiado elevada como para ponerse a hacer experimentos reprogramando créditos, y el problema está en que sí, efectivamente nos estamos concentrando en los que tienen demasiada deuda, tratando de rescatar a mucha gente que probablemente no debería ser rescatada, sin acordarse de los ahorristas, de los que son solventes, de los que pueden capitalizar el país. Ese es el problema. Lo que se les da a unos es lo que se les está quitando a otros, lamentablemente, ¿sí? Ese es el peligro del gradualismo. Esta es otra gráfica que a ustedes no les cuenta ninguna novedad, pero para mí esto es un enigma sobre el cual no podemos arrancar para saber cuál puede ser el futuro, ni de corto, ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo en el país. La situación es verdaderamente dramática y no hay ningún incentivo para YPFB para decir la verdad ahora mismo, lamentablemente, ¿sí? Entonces, lo que yo planteo es, sin el ánimo de ser simplemente polémico y de buscar protagonismo, lo que propongo y planteo con todo lo que hemos visto, tratando de liberalizar la economía lo más posible, lo que le tocaría a hidrocarburos es o liquidamos YPFB o privatizamos YPFB, pero no hay alternativa para asumir el desafío de una nueva economía para evitar la bancarrota y además tratar de aprovechar la posibilidad de que el petróleo sea uno de los mejores activos de inversión de aquí a los próximos 10 años en el mundo, porque la gente además, como les decía, va a terminar migrando, va a terminar refugiándose en activos reales como el petróleo frente al proceso de monetización de deuda masiva en el cual se están embarcando la Reserva Federal y el resto de bancos centrales alrededor del mundo. Esto es simplemente una copia. Yo no soy experto en el sector de hidrocarburos, esto es solamente una copia de lo que he visto en el plan de gobierno que ha propuesto Bolsonaro, sin yo ser necesariamente bolsonarista. En todo caso, yo sigo mucho a Paulo Guedes antes que a Bolsonaro, pero esto es lo que proponen para Petrobras. No ha terminado siendo realidad, entre otras cosas por dificultades políticas y demás, y la nueva realidad, la caída de los precios internacionales de petróleo alrededor de $20 y demás. Pero esto es simplemente lo que de manera muy humilde me atrevo a plantearles y sobre lo que yo creo que se debe empezar a discutir. Un nuevo cambio estructural con estrategia de shock y ya mismo antes de prolongar agonías y sin jugar con la idea de que podemos sortear realmente con el actual modelo que no genera riqueza y que simplemente obliga a la gente a producir todo, que obliga a la gente a consumir todo lo que produce. Eso es propio de una economía precapitalista. Así que les lanzo el desafío y pues con esto yo termino. Y simplemente les agradezco por haberme escuchado y estoy atento a sus comentarios, preguntas y demás. Estimada Claudia, te escucho.